La mayoría de edad en España estaba establecida en los 21 años. Así había sido en la Restauración, en la Segunda República y durante la dictadura franquista. Sin embargo, en la monarquía parlamentaria de 1978, en la sesión de los debates constitucionales del 6 de julio de 1978, el Congreso estableció, por consenso de todos los grupos, que la mayoría de edad pasara a ser a los 18 años, en una reducción en la que no hubo ningún voto en contra. O a los efectos penales, o meramente en algunos aspectos derechos políticos, sino completamente a toda la vida ciudadana de nuestro país. Entendíamos que la Constitución, en este punto, no debía alejarse de ese sentimiento que miles de jóvenes tienen en nuestro país por ver consagrada en un texto constitucional, por verse representados en un texto constitucional sus reivindicaciones y aspiraciones. Un texto constitucional que en este punto no será un mero texto escrito, no serán unas palabras dichas a veces de modo poco inteligible por determinadas personas, sino que, según el voto particular del Grupo Socialista, será un texto claro, un texto inteligible por todos y un texto que responderá a unos deseos y aspiraciones de un sector importante de nuestra población. Existían también razones técnicas, en segundo lugar, que nos impulsaban a mantener este voto particular. Como sus señorías conocen, la mayoría de edad actualmente se ha fijado en los 21 años de edad y así viene recogida en el artículo 320 del Código Civil. Esa precisión tiene unas consecuencias patrimoniales, unas consecuencias familiares que vienen reguladas también en el Código Civil. Por supuesto, a efectos patrimoniales, el artículo 159 señala que la administración de los bienes del menor está ostentada por el titular de la patria potestad. Y los artículos 155 y 156, a efectos familiares, señalan que el padre, o en su defecto la madre, tienen respecto de los hijos no emancipados el deber de alimentarlos, la facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente, e incluso de impetrar el auxilio de la autoridad gubernativa en apoyo de su propia autoridad sobre los hijos. En nuestra Constitución, en el anteproyecto que estamos discutiendo, el artículo 63, número 5, decía y dice actualmente que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Observen que si se mantiene el número 2 del artículo 11, la plenitud de los derechos políticos se adquiriría a los 18 años de edad, lo cual supone que toda persona que ha cumplido 18 años de edad es elector y elegible según la Constitución, pero es menor de edad según el Código Civil, lo cual suponía una incongruencia en tanto en cuanto hubiera personas sometidas patrimonialmente o familiarmente a una autoridad distinta de ellas mismas en su condición de hombres públicos en cualquier estado de la sociedad por mandato de un sufragio universal. Evidentemente que un alcalde o un concejal o cualquier hombre público elegido por sufragio universal sería menor de edad, según el Código Civil, si no hubiera cumplido los 21 años, pero ostentaría una representación popular, según la Constitución, sometido, en muchos casos, a autoridad distinta de la que ostenta esa representación popular. Eso produce y produciría unas graves incongruencias.
A nadie se engaña que este tema parece que en este momento sobre él se ha producido un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, o prácticamente de todos los grupos parlamentarios. Los medios de comunicación han puesto en evidencia cómo el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático parece haber modificado su criterio sobre esta cuestión. De lo cual el Grupo Socialista se felicita porque entiende que el debate constitucional en el Pleno no es, entonces, una mera repetición de lo sucedido en comisión, sino que en muchos casos puede servir, y en este caso concreto servirá sin duda, a, entre todos, modificar algunos de los criterios expresados. No quisiéramos que eso se entendiera, y los socialistas no pretendemos que así se entienda, que se suponga o se derive del resultado de esta votación que se producirá sobre el número 2 del artículo 11 y en particular sobre el voto particular socialista, la existencia de ganadores o perdedores, de vencedores o vencidos en la enmienda, en el voto particular o en el texto del precepto. Creemos sinceramente que de aprobarse el voto particular socialista, el avance en sentido progresista que supondrá su aceptación será un éxito de nuestro joven parlamentarismo español. Y en ese sentido, me permitirán sus señorías que de la experiencia de mis antecesores socialistas y de una profunda enseñanza liberal adquirida de mis compañeros y en mi partido, me atreva a repetir el texto de don Fernando de los Ríos, que también es teoría, historia y práctica del socialismo español, y reafirmar y subrayar nuestro criterio de que la divisoria política de la historia se forma entre los que consideran que la finalidad está en vencer y los que consideramos que la finalidad está en convencer. Y nosotros pertenecemos a las fuerzas históricas que no aspiran a vencer, sino en tanto en cuanto convenzan, pero nada más. Si de las razones políticas expuestas, si de las razones técnicas expuestas, si del convencimiento que todos los grupos parlamentarios puedan tener en la votación subsiguiente sobre este tema, se deriva un avance progresista de nuestra Constitución para nuestro pueblo, y en este caso concreto, para un gran sector de nuestro pueblo, un sector joven que quiere incorporarse de una vez por todas y de verdad, no a parcelas del ordenamiento jurídico, no a parcelas de la vida social, sino totalmente y plenamente a toda la vida ciudadana. Si eso se consigue en este número 2 del artículo 11, creo que nuestra Constitución no es un mero texto escrito que muchas veces no dice nada, sino algo que conecta sustancialmente con las esperanzas de nuestro pueblo. Muchas gracias. Señor presidente, señorías, intervengo en nombre de mi grupo de Unión de Centro Democrático al efecto de agotar este turno extraordinario, anunciando desde este momento que nuestro voto será afirmativo. No es preciso argumentar más y sería ocioso cansar a sus señorías abundando en las múltiples y justas razones que avalan la postura de fijar la mayoría de edad a los 18 años. UCD ha mantenido este criterio en su programa electoral del 15 de junio, lo ha reiterado en esta Cámara en diversas ocasiones y de forma explícita e indubitada en los debates de la Comisión Constitucional. Nuestra postura fue siempre clara, tajante y plenamente coherente. Pero la verdad es que ha habido un especial interés por parte de determinados grupos de desvirtuar nuestra posición, orquestando con mala música, no acorde con la letra del libreto. Una cosa es negar la mayoría de edad a los 18 años y otra muy distinta, opinar sobre la conveniencia de su inclusión o no en la Constitución. Quede claro
que siempre defendimos la mayoría de edad a los 18 años. Y quede claro también que su inclusión en el texto constitucional no es un tema de fondo ni electoral, sino un problema de índole técnico-jurídica, y no ha sido nunca un tema electoral, pues es bien sabido que el reconocimiento de la plenitud de derechos políticos a los 18 años no ha tenido discusión, y por tanto, con mayoría de edad civil a los 18 años o sin ella, los jóvenes hubieran sido electores y elegibles. Nuestro razonamiento fue encaminado a dejar tiempo y reflexión al legislador ordinario, para hacer congruentes unos derechos políticos con la normativa ordinaria. Así lo han hecho otras constituciones y no por eso han sido calificadas de poco progresistas. Es conocida nuestra tesis sobre lo que deseábamos fuera el proyecto constitucional. Abogamos por una constitución de todos y para todos y que técnicamente fuera corta, para que su duración fuera larga. Propugnamos la remisión de determinados temas para que la legislación ordinaria pudiera hacer con mayor perfección su desarrollo. La realidad ha sido otra y no lo lamentamos, pues es preciso pasar por lo accidental para situarnos en el plano de los principios. No obstante, es claro que las leyes deben reflejar el acontecer del sentir de la sociedad. Y si modificamos la mayoría de edad para compasar el derecho a una incuestionable realidad social, ¿cuál es la mayor madurez de los jóvenes? ¿Le daríamos la espalda a esa misma realidad si por tecnicismos que el pueblo con frecuencia no entiende, negáramos el deseo de la juventud española de alcanzar su propio protagonismo en la Constitución y en la vida política? UCD ha reflexionado y entre el consenso y la rigidez elige lo primero. Más, cuando el alcanzar la armonía no significa cesión alguna de principios, sino abundar en el esfuerzo y el trabajo para acercar a todos los españoles. Recientemente el diputado que les habla anunciaba oficialmente en esta Cámara y en nombre del Gobierno cómo el Consejo de Ministros pasará en breve al Parlamento un proyecto de ley que armonice y haga congruentes la plenitud de derechos políticos, la mayoría de edad a los 18 años y las necesarias reformas en el Código Civil. Es más, en aquella ocasión ya anunciaba la posible revisión de nuestro inicial criterio de no constitucionalizar el tema. Hoy, salvadas esas dificultades, y para dar satisfacción a la juventud española, y entre ellas, ¿por qué no decirlo de forma clara, a las juventudes de nuestro propio partido de UCD, vamos a votar de forma afirmativa a la mayoría de edad civil a los 18 años, y que se plasme esta en la Constitución. Y es que UCD entiende que la juventud no es el futuro de este país, sino que es el presente de hoy mismo. Y UCD está en el presente y quiere colaborar de forma activa a construir un mejor futuro para todos los españoles. Nada más, muchas gracias. Señorías, después de las palabras del representante de UCD, que aligera enormemente, diríamos, la carga polémica de este debate, que a fuer de sinceros hemos de reconocer que se centraba más en la constitucionalización o no de esta mayoría que en la discusión de la propia mayoría, lo que es evidente es que ahora se puede caer en la tentación de los fáciles homenajes o del incienso y del botafumeiro para acabar en una presentación un tanto no satisfactoria para la propia juventud de su incorporación a la Constitución en el reconocimiento que este artículo formula. Por lo tanto, yo voy a limitarme, en nombre del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, a decir que nos congratulamos sinceramente de que, al parecer, la Constitución podrá recoger la mayoría de edad a todos los efectos civiles, penales, a todos los efectos políticos, a todos los efectos, en definitiva, a esta edad de los 18 años. Creemos que con ello se hace simplemente recoger lo que es una realidad manifiesta de la composición sociológica de nuestro país y lo que es además una exigencia justa por parte de los sectores afectados. No podíamos seguir sosteniendo, era insostenible seguirlo afirmando, esta mayoría de edad laboral o esta mayoría de edad penal, a la que íbamos ahora a sumar la mayoría de edad a los efectos políticos y a la que sumábamos además parceladamente la mayoría de edad civil a través de un proyecto de ley que, por cierto, a través de un procedimiento que no alcanzamos todavía a comprender, no ha llegado a la Cámara, y quiero recordar que ante esta Cámara se dijo que llegaría y pronto.
pero vamos con ello a completar, a globalizar el tratamiento de la juventud en la Constitución. Por lo tanto, como nuestra enmienda iba en la misma línea que la de otros grupos parlamentarios, y atendido además esta reconsideración que agradecemos porque supone el haber atendido las razones y argumentaciones que se dieron en la comisión por parte de los grupos que sostenían este tipo de enmiendas por parte, en este caso, de UCD, creemos que no tiene mayor sentido alargarnos en la defensa de esta enmienda. Añadiríamos quizá un punto, y en este sentido los representantes del Gobierno serían invocados a tomarla en consideración, que sería muy positivo que se adoptasen aquellas medidas que hicieran posible que esta Constitución fuese ya refrendada por los mayores de 18 años. Esto no tiene imposibilidades constitucionales. Si la ley que les otorga la mayoría de edad fuese ya tramitada, y tenemos tiempo de aquí al referéndum constitucional para que ello se produzca, podríamos hacer que esta juventud, que se incorpora con plenitud de derechos al mundo de las relaciones cívicas, políticas, etc., esta juventud pudiese con su voto dar ya su conformidad o su disconformidad, en su caso, a este texto constitucional, y sería este el mejor reconocimiento de la incorporación que todos pretendemos de la juventud a nuestro mundo. Nada más, señor presidente.